Las vacunas, dada la premura una de otra en su fabricación, dice aquí alguien, nos pide que le preguntemos, Carlos, entre una y otra, AstraZeneca, Pfizer, todas estas, ¿cuál es la de mayor efectividad? Ahí les va. Saquen su cuaderno. Les doy 2 minutos para que saquen un cuaderno y ahí les va una clase de 2 meses Pati y yo siempre andamos bien armadas, doctor, mire. A ver, vamos a hablar de terminología, vamos a hacer un glosario. Pero, primero, bueno, ok, va, venga. Eficacia. La eficacia es la capacidad que tiene un medicamento o una vacuna, llamado en México por la COFEPRIS molécula, para generar la respuesta que se espera. Esa es la eficacia. En este caso, la eficacia de las vacunas es la que define el fabricante de la vacuna. El fabricante de la vacuna define la eficacia y dice la eficacia de la vacuna de X laboratorio es de cierto número. Entonces, en esa tasa de eficacia, en su hoja pongan 3 columnas. Primera columna, segunda columna y 3 columnas. Y aunque esas columnas están relacionadas, no se deben hacer inferencias de una columna a otra. No es tan complicado. Segundo término del glosario, protección para enfermedad grave. La protección para la enfermedad grave es la primera capacidad que se estudia cuando se elabora una vacuna. Es decir, ¿cuántos pacientes se van a infectar? Porque los vacunados se infectan, pero ya no se enferman. Y si se enferman, es una enfermedad chiquita, como una gripita de esas de final de año, principio de año. ¿Aún aquellos que tuvimos neumonía? Claro, todos nos vamos a infectar y todas las personas van a estar protegidas. Y la tercera columna de estas es protección para hospitalización. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa este término protección para hospitalización? La protección para hospitalización es el número de personas que no van a entrar a hospital. Cuando hablamos de hospital, habitualmente hablamos de terapia intensiva. Y por lo tanto, como no entran al hospital a terapia intensiva, no se mueren. Esas son las 3 columnas. Ahora, la vacuna de influenza, que es una vacuna muy útil, que disminuye de manera muy importante el número de casos graves y el número de muertes relacionadas con influenza, tiene una eficacia del 57-59%, ni del 60% llega. Eso no significa, fíjense, el que tenga ese porcentaje de eficacia no significa que no tiene la fuerza para convocar al sistema inmunológico, crear anticuerpos y que la protección para enfermedad grave sea del 87-88%. Y la protección para hospitalización es del 98%, es decir, es casi del 100%. Si se fijan, son 3 cifras que están relacionadas, pero no son directamente proporcionales. ¿Qué pasa? Que una vacuna, cuando llega a cierto nivel de eficacia, es exactamente igual que tenga 60% a que tenga 98%. Es exactamente lo mismo. A ver si entiendo. Porque con el 67% ya tiene la capacidad de convocar al sistema inmunológico para que genere el nivel de inmunidad suficiente para que ya no haya enfermedad grave y ya no haya muerte. Entonces, si nos dicen que una vacuna tiene el 68% de eficacia y hay otra que tiene el 98% de eficacia, ¿cuál es más eficaz? No sé. Necesito ver cómo convocan al sistema inmunológico para producir anticuerpos. Porque puede ser que una tenga 68 y el otra 98 y sean exactamente igual en su capacidad para producir la respuesta en el paciente. Que es este caso. Todas las vacunas, todas, independientemente de esta variabilidad de la eficacia, tienen la capacidad de convocar al sistema inmunológico para que prevenga enfermedad grave y prevenga muerte. Entonces, jugar con esas cifras y decir es que la de CanSino es chafa porque no tiene el 97%, habla de 2 cosas, de ignorancia o de mala intención.
o de ambas, porque hay gente que es ignorante y malintencionada. Entonces, en este caso, la gente no tiene que preocuparse. Todas las vacunas que se ofrecen en todo el mundo tienen la eficacia suficiente para convocar una respuesta inmunológica que protege contra enfermedad grave y protege contra hospitalización y muerte. Siguiente término del glosario, eficiencia, que no es lo mismo que eficacia. ¿Qué es la eficiencia? Es la capacidad que tiene la utilización de esa vacuna en una población para disminuir la velocidad del desplazamiento y la velocidad de la presentación o el número total de casos graves. Es decir, esta vacuna con esta eficacia produce una respuesta inmunológica que evita casos graves y muerte en una población en México. Por lo tanto, fue muy eficiente. La eficiencia de esta vacuna fue muy buena porque ya no hubo tantos muertos y ya no hubo tantos casos graves. ¿Sí se fijan? Entonces, sí, porque yo digo que intercambian los términos. Es que ¿qué tan eficiente es la vacuna? La vacuna es muy eficiente porque previno casos graves y previno muerte. Y con una eficacia del 64%, del 65%. Pati, ¿qué dices a todo esto? Es facilísimo entenderle. Sí. No, está muy interesante y muy ilustrativo. Ustedes hubieran escuchado esto antes de ver las conferencias del doctor Hugo López, hubieran entendido muchísimo más de lo que hablaba. Es correcto, porque yo sí... Me hubieran invitado a mí de telonero a las conferencias de las 7 y mucha más gente hubiera entendido. Ojalá hubiéramos sabido de esto, porque sí, yo a pesar de que veía las conferencias prácticamente diario, sí me era muy confuso todo eso de los porcentajes, pero ahorita ya quedó clarísimo. Si quieren hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. La vacuna de CanSino tiene una eficacia del 65.3%. La vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 91.3%. La Pfizer. Y la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia del 79%. ¿De acuerdo? Todas tienen una eficacia diferente, muy variable. Ahora, esa es la columna 1. En la columna 2, CanSino tiene una capacidad de disminuir enfermedad grave del 83%. ¿Esto qué significa? Que si una persona se enferma, solamente va a tener un 17% de enfermedad. Y tiene la vacuna de CanSino una capacidad de evitar hospitalización del 100%. Es decir, las personas que se enferman les da un 17% de COVID y ninguna de esas llega al hospital. O sea, en casa pueden tratarse y quedarse. Van a ser casos que se manejan en casa y el paciente se la pasa bien y no pasa nada. La siguiente vacuna de la que hablamos, la de Pfizer. Con la eficacia que dijimos. Esa tiene una capacidad para prevenir enfermedad grave del 100% y una capacidad de evitar hospitalización del 100%. La tercera vacuna de la que hablamos, la de AstraZeneca, tiene una capacidad para evitar enfermedad grave del 100% y una capacidad para evitar hospitalización del 100%. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre esas tres vacunas? Si se fijan, la brecha es grande, va desde el 60 y tantos, el 79 y el 91, pero ya que las ponemos en el mundo real para ver su eficiencia, vemos que son muy similares. Probablemente la capacidad de evitar enfermedad grave de la CanSino sea un poquito menor, pero sin embargo, eso no hace diferencia porque los pacientes, si se infectan y llegan a enfermarse, que es muy raro, van a tener una enfermedad del 17%, es decir, en vez de tener todos los síntomas que tienen un 17% de enfermedad.